Porque, por ejemplo, Lovecraft para mí no es un autor que se te imponga. Es un autor que si tú haces, yo tengo un grabado que hice de Baby Cthulhu, que es como Chulu bebé, Sí, y eso a todo el mundo le encantó, y al Lovecraftiano más hardcore a eso le encanta sí. y se vendió muy bien y tal. Y Lovecraft además es un tipo que como tiene esos agujeros negros en las descripciones que no sabes, ¿no? Que él dice, esto es quintasencialmente demoníaco y a correr. Sí, Y suerte. ahí tienes todo el espacio del mundo para moverte, para correr, y sabes que a nadie le va a parecer mal. Y luego hay otros autores, por ejemplo, como Tolkien, que imponen muchísimo respeto porque sabes que lo que hagas ahí va a generar unas reacciones muy grandes y también porque el propio respeto que te impone el autor, o sea, para mí el Señor de los Anillos es, no sé, como la Biblia, ¿no? Entonces, y es muy gracioso porque yo cuando yo hubo una temporada antes de hacer estos libros que hice unas colecciones de grabados personales sobre el Señor de los Anillos que me apetecían hacer a mí. Y no podéis imaginar las reacciones o los comentarios que te pueden hacer en un momento dado un fan de Tolkien, de es que has puesto en el árbol Sí. del fondo, esto es verídico, se están cayendo hojas. Y eso no puede ser porque cuando los hobbits pasaron por ese lugar que tú estás describiendo, era la primavera del año 2357 y no se podían estar cayendo las hojas, ¿sabes? O la muralla de... Cuando hice un grabado de Minas Tirith y dice, está todo perfecto, todo muy bien. Pero la muralla de abajo, la primera, no es blanca, es negra. Ostras. Y le dices, hostia, perdóname, me he leído el capítulo 8 veces para hacer el grabado. ¿Dónde viene eso? Y dice, no, en la carta número 27 que le Ah, escribe a claro. su editor. Entonces, claro, ahí es muy difícil.